el rey de chocolate o de mazapán. Y por supuesto los candidatos o los aspirantes de Morena. La averiguación en torno a las villas panamericanas, el caso Curtis Smith y su liberación. Además platicaremos en materia política de la Asamblea del PRI, de las eventuales alianzas y los frentes opositores. Quédese con nosotros. El rey de chocolate y los aspirantes de Morena. El viernes 4 de agosto, el empresario Enrique Michel celebró su cumpleaños como en otras ocasiones, con una temática, y esta vez fue disfrazado por sus hermanas como rey, con capa, corona, cetro y espada. A decir del aspirante a candidato gobernador por Morena, no tiene coyuntura alguna con sus aspiraciones políticas. Se ha disfrazado de jeque, del magnate de Playboy Hugh Hefner, y el próximo año lo hará de boxeador. En Morena afirman que estaban enterados, le pidieron que no lo hiciera y que el mismo Andrés Manuel López Obrador le recomendó que no se disfrazara de rey. Llegan mensajes de que la candidatura se le cayó. La jefa de información de Morena en Jalisco fue despedida. Michel se defiende y asegura que ni siquiera hay candidatos y que el partido no existe en el estado. ¿Darías tu voto a quien se viste de rey para celebrar su cumpleaños? Pues así damos comienzo con este tema que bien se ha señalado en esta mesa, fuera de micrófonos, pues se volvió internacional, un caso conocido a nivel internacional, yo no sé si para bien o para mal, sobre todo partiendo de los intereses que tiene ahora de carácter político el señor Michel. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. David Gómez Álvarez. José Ángel, buenas noches. Jaime Barrera, buenas noches. José Ángel, buenas noches a todos. Bueno, de que se dio a conocer, se dio a conocer. Si en este momento Morena llevara a cabo la encuesta, dijeron ellos que por conocimiento ganaba Michel la candidatura, ¿no? No, yo tampoco creo que sea para tanto. Lo conoce todo el mundo en este momento al rey de chocolate. Yo no creo que todo el mundo, pero sí, por supuesto que es más conocido. A ver, creo que el personaje ya nosotros lo conocemos, pues es un personaje local, no es la primera vez que sucede esto, incluso si a personificaciones vamos, me parecía más delicada la del año pasado de Playboy, sobre todo por el uso de mujeres como si fueran un objeto de adorno en una fiesta, que alguien pues que tiene aspiraciones políticas o que se mueve en el ámbito público tendría, estoy segura, que cuidar mucho más esos detalles. Y la validación de un montón de actores políticos de todos los partidos en este tipo de fiestas. Hoy quizá poco menos después de que destapó sus ligas con Morena, pero de todas maneras vimos por ahí alguna de las fotos que circularon, la de Enrique Dau, que es la que de alguna manera se vio. Y creo que ya lo habíamos platicado desde antes, que un grave problema para Morena y para Andrés Manuel López Obrador podría ser este tipo de alianzas en los estados, porque el comportamiento de Enrique Michel, si bien para muchos puede ser un empresario exitoso, el problema es cómo ha ido tejiendo muchas de sus relaciones políticas, de ventajas, los problemas familiares que arrastra, que también te hablan de cómo es una persona y cómo se va a comportar en caso de que llegara a un cargo público, el tema de las políticas con sus trabajadores que también podrían significar la relación que tendría ante sus gobernados, es decir, todo esto que va reflejando la personalidad de esta persona de Enrique Michel, pues tendría que haber sido advertido a Andrés Manuel López Obrador antes de empezar a tomarse fotos con él, ¿no? ¿Y no le habrán advertido, David, acerca de ello a Andrés Manuel? Sí, yo creo que los dirigentes de Morena y de todos los partidos saben perfectamente quiénes son los que se acercan. El asunto es un poco contradictorio, porque los partidos políticos están en una fase de sumar, de reclutar adeptos y de recibir donaciones y abrirse a cualquier tipo de apoyo con tal de sumar voluntades de cara a las elecciones. Y en este caso, como en muchos otros, hemos visto gente que no reúne el perfil que se está esperando de alguien quien aspira a un puesto público y sin embargo pues les abren las puertas de par en par. Entonces yo creo que aquí la historia tiene dos partes. Por un lado está, como ya lo decía Sonia, pues la personalidad de este personaje, de este empresario exitoso, que es polémica,
pero al final del día, pues él es una figura pública, pero es un empresario que tiene derecho a hacer lo que quiere. El asunto es que cuando aspira a un cargo público, pues está en los reflectores y por tanto está bajo el escrutinio público. Me parece mucho más delicada la parte de la historia que tiene que ver con los partidos políticos que sí reciben financiamiento público, que son entidades de interés público y que tendrían que tener pues mecanismos y filtros y maneras de ir reclutando o de ir, digamos, tejiendo alianzas con distintas personalidades en la República que supongan un mínimo filtro, porque si no, entonces estamos frente a casos como el de el alcalde de Guerrero, donde ocurrió Ayotzinapa, o muchos otros empresarios o profesionistas o simples oportunistas y advenedizos y acomodaticios que se acercan a los partidos políticos buscando espacios, ofreciendo operación política, recursos ilícitos, tráfico de influencias y demás, y los partidos no solo no tienen los mecanismos, sino que tampoco tienen la voluntad de filtrar a esos personajes, y lo que está ocurriendo es que hay una infiltración de este tipo de personajes cuando este caso es el menos dañino, el menos perjudicial. Hay otros mucho más graves que tienen antecedentes delictivos, que tienen antecedentes penales y que están en las filas de los partidos, o que si no militan como tal, pues sí son personajes muy allegados a las dirigencias partidarias, y eso pues es parte de lo que está ocurriendo con el sistema de partidos mexicano, que se está pudriendo. ¿Esto deja camino libre a Carlos Lomelí? A ver, yo creo que sí se le complica muchísimo seguir con esta aspiración a Enrique Michel después de todo este escándalo, pero que yo estoy de acuerdo, refleja o se puede enmarcar en un asunto de la crisis de los partidos políticos y de este pragmatismo a ultranza para buscar votos, más allá de sus plataformas, de sus proyectos, de sus visiones de gobierno. Es cómo logro votos, y esto se refleja muy bien en Morena, porque el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, aunque hoy puntea en las encuestas, pasa por lograr una buena votación en Jalisco. Entonces, en búsqueda de eso, Morena fue, y yo ayer platiqué con Enrique Michel para hablar qué le había parecido todas estas reacciones a su fiesta, y además de que me dijo que pues, él se sentía bien, no se arrepentía, que su fiesta en la que invirtió 2 millones de pesos dinamizaba la economía, con sus más de 1,000 invitados por todos los meseros, músicos, comida que se tenía. Textil con la capa que le hicieron, ¿no? Sí. Entonces, la joyería. La joyería con la corona. Que era de bisutería. Además de eso me dice, a ver, yo no los busqué. Ellos me tocaron la puerta 5 veces. Entonces, aquí el asunto, más allá de que pues refleja poca sensibilidad, pericia y experiencia política, porque un político no hace eso, ¿no? Porque daña inmediatamente su imagen, sus posibilidades, y además lesiona una relación de coherencia mínima con un partido que ve por los pobres cuando él hace una fiesta suntuosa, ¿no? Y además, pues él, como lo expresaba Sonia, viene acostumbrando a hacer ese tipo de fiestas que explica, se la hacen cada año sus hermanas y le dicen de qué disfrazarse y de qué fiesta temática hacerla. Entonces, ahí lo que evidencia es eso, es este pragmatismo de los partidos por reclutar figuras que no tienen, pues evidentemente, ni la preparación ni la visión para los ejercicios de autoridad y de gobierno, con tal de asegurar un caudal de votos o financiamiento para hacer sus estructuras, que es un poco para lo que de entrada invitan a Enrique Michel, y que también me lo decía ayer, yo estoy trabajando en la estructura de Morena, porque cuando yo llego Morena no tenía nada, ¿no? Dicen, yo no sé si voy a ser o voy a llegar a ser el candidato de Morena, pero desde luego que aspiro a hacerlo. Lo que yo creo es que con este episodio, pues sí se le pone muy complicado, porque
pues Andrés Manuel no ha dicho esta boca es mía y habrá que ver qué dicen, ¿no? En una sociedad como la de Guadalajara, a ver, el ser empresario, el ser un hombre acaudalado, como que les da cierto estatus y cierto nivel de respeto que todo mundo le otorga hasta pleitesía. Y sin embargo, bueno, yo les preguntaría, bueno, no todo el mundo, muchos. Y yo les preguntaría, ¿qué diferencia en estos instantes a Enrique Michel, por ejemplo, de un Layín que en lo político, mal que bien, ha logrado éxito, al menos a nivel de alcaldías? Bueno, no se ha medido a Enrique Michel. Yo tampoco creo que sea un candidato que le dé demasiados votos a Morena. O sea, no es un empresario muy conocido. Le puede dar financiamiento. Seguramente, que es por lo que se acercaron a él, pero ni él ni Carlos Lomelí son conocidos. Bueno, a Carlos Lomelí lo han medido hasta en Zapopan, ni en Zapopan da, que es el municipio en donde él ha hecho trabajo político, y tampoco ahí figura con posibilidades en las encuestas. Entonces, la verdad es que sí, creo que a todos nos queda claro que es un poco lo que señalaba David. Esta relación se vuelve tan perversa porque se basa exclusivamente en lo económico, porque los partidos políticos así lo deciden. Sí, David. Hacías un comentario respecto de cómo los empresarios tienen un cierto estatus en la sociedad, y coincido, y es algo que me parece pues riesgoso y que tiene que ver por la falta de liderazgos en la sociedad civil, entre profesionistas y entre otros sectores que no necesariamente son los acaudalados, los ricos de este país. Paradójicamente, quien ocupa el espacio de sociedad civil en este país, y en particular en los estados de la República, son las famosas cúpulas empresariales, son las agrupaciones o sindicatos o asociaciones empresariales. Que son la sociedad civil, además, cada que hablas de sociedad civil representada, los invitan a ellos. Claro, entonces llama mucho la atención. En el caso, por ejemplo, de todo el debate anticorrupción, sí estuvieron muy presentes organizaciones de la sociedad civil muy importantes a nivel nacional, pero cuando ese mismo tema se ha discutido en los estados, como en Jalisco, son los empresarios los que hablan del tema, cuando no necesariamente son ni los que conocen mejor el tema, ni los que tienen las trayectorias más, digamos, destacadas en el tema, y que simplemente aún lo conocen bien, pero negativamente, puede ser juez y parte, ¿no? Porque también le entran ahí al tema. Claro, entonces llama la atención que entre los aspirantes de Morena a los principales cargos de elección popular en Jalisco estén muchos empresarios, algunos de ellos pues no los más destacados ni los que mejor ve la sociedad. Vamos a la encuesta que hoy le ofrece a usted Canal 44 a través de su cuenta de Twitter. Le invitamos a usted a participar. Hay algo de tiempo para que también haga llegar su punto de vista. Y le mostramos ya en estos instantes justo la encuesta, o nos vamos a la pausa. La mostramos entonces. Bueno, regresamos enseguida. No se vaya. La averiguación en torno al inmueble de las Villas Panamericanas. Después de casi 4 años de impunidad, la Fiscalía General de Jalisco destapa el caso Villas Panamericanas y reabre la averiguación previa 37/2015. Sin enterar a abogados defensores, realiza una diligencia de aseguramiento del inmueble por 48 horas para realizar peritajes de evaluación, departamento por departamento, edificio por edificio. Trasciende que exfuncionarios del gobierno estatal de la desaparecida inmobiliaria y Provipe y los desarrolladores están señalados como presuntos responsables de delitos como fraude y desviación de recursos públicos. Abogados defensores alegan que fue un cateo ilegal y que el asunto tiene fines políticos. ¿Debe comparecer el exgobernador Emilio González Márquez a rendir cuentas sobre las Villas Panamericanas? Pues dicen que ahora sí están en una etapa crucial. ¿Irán en serio, David? Pues puede ser que sí, puede ser que no. La verdad es que han pasado tantos años de desinformación, de, digamos, quietismo político, que ahora es muy sorpresivo que de pronto descongelen el caso y que lo hagan de manera tan drástica, digamos, cateando el espacio, tomándolo con la Procuraduría, la Fiscalía General. Entonces puede ocurrir cualquier cosa. Yo creo que lo primero que tendrían que hacer las autoridades es explicar la historia tan complicada y tan oscura
qué ha ocurrido, quiénes están involucrados, por qué está la situación así, donde hay particulares que invirtieron y que no han querido ceder porque no les han llegado al precio, porque iba a ser un negociazo que al final no lo fue. También está involucrado Pensiones del Estado, que metió dinero si no está seguro de poderlo recuperar, y hay muchos intereses de por medio. Ya dijo el alcalde también de Zapopan que no daría licencia para cualquier otro giro que no sea el de un centro de investigación, de alta tecnología, de innovación. Entonces está muy extraño la situación. Lo cierto es que está llegando a su límite y creo que también tiene que ver con que el gobernador del estado quiere, digamos, resolver este tema antes de irse y, por supuesto, también capitalizarlo políticamente de cara a las elecciones que pues arrancarán en menos de un año, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que veamos ahora sí que se vaya en contra de exfuncionarios en el gobierno del estado? No sé, yo no lo creo tanto. Estamos ante un caso vergonzoso porque ahí hay alrededor de 1,000 millones de pesos 1,200. del erario público, 1,200 millones de pesos, una parte que dio Iprovipe, una institución que en teoría era para ayudar a los jaliscienses con menos recursos a tener la posibilidad de hacer una casa, de tener una casa. ¿El Infonavit local? Una especie de Infonavit local. Y por otro, se toma dinero del Instituto de Pensiones para sacar este compromiso que significaban los Juegos Panamericanos en el 2011 y que se llegó hasta el 15 para las 12 en su construcción por toda la opacidad con la que se manejó cómo se iba a hacer esa villa panamericana. Hay que recordar que se iba a hacer primero en el Parque Morelos y luego no convino a todos los intereses de los que organizan los Juegos Panamericanos y aquello fue un relajo de mal manejo que se terminó con un asunto de opacidad y de corrupción, ¿no? Yo creo que eso es lo que se está buscando. Hubo una denuncia de villas panamericanas de organizaciones de la sociedad civil en 2012, esa sí vino prácticamente incluso antes de que se terminaran las villas panamericanas. Esta denuncia por la que se cateó a este complejo fue por la denuncia que presentó en el 2015, 2 años después de que empezó esta administración, el excontralor Juan José Bañuelos Guardado. En este grupo de conjunto de 11, 12 denuncias contra distintas dependencias que tardó en articular más de 2 años de esta administración. Se presentó en 2015 y bueno, esto también te refleja la lentitud con la que se combate la impunidad y la corrupción en nuestro país y en particular en nuestro estado. Es una cosa lentísima, burocrática, donde no se da con los responsables. Es increíble que apenas estén haciendo estos peritajes para ver la calidad de la construcción y otras cosas que es para lo que es la diligencia y que hacen que se asegure el edificio porque no los dejaba entrar la guardia privada que está cuidando este edificio en el que la autoridad no ha sabido resolver qué se va a hacer ahí. Primero, para recuperar la inversión de los trabajadores y la inversión pública de Iprovipe y cómo se van a arreglar con un empresario al que le dieron todas las ventajas para hacer un enorme negocio. Sonia, bueno, además de lo que nos vas a comentar que ya tienes listo para transmitirnos, explícanos también el tema, ¿no? Esto está bajo el anterior sistema de justicia, ¿verdad? Sí, porque la denuncia se presenta antes, pero a ver, lo que llama un poco la atención es que el gobierno del estado, siendo parte en mucho, porque vamos, en un proceso, las instituciones, al margen de quiénes son los responsables de las mismas, siguen siendo parte. Entonces el gobierno del estado sigue teniendo ciertos derechos y cierta intervención sobre esta propiedad, justo por esto que señala Jaime, de la inversión que hacen Iprovipe y Pensiones del Estado. Cuando se presentan las denuncias en la anterior gestión de la Contraloría, un contralor que después nos dejó en claro que lo único que hizo fue acreditar las semanas que le hacían falta para poderse pensionar, que era lo único que buscaba, y pensionarse con su sueldo de funcionario de primer nivel en el gobierno del Estado, y que cuando llegan los nuevos responsables de la Contraloría, pues se encuentran con que todo estaba hecho un relajo y que en realidad no se había avanzado nada en estas denuncias. Mucho de lo que
pueda suceder tiene que ver más bien con la documentación que hay, con la forma en que se asignaron los recursos y los contratos, que además son bastante públicos. Todo el mundo hemos tenido acceso ya a ese expediente y todas las cláusulas y todo lo que se establece en estos contratos, en donde queda claro que hay, por supuesto, las condiciones para proceder ya contra algunos exfuncionarios. Si no se ha hecho, pues es justamente porque no ha habido la voluntad. Este tema del aseguramiento a mí me parece más bien un show. Yo no veo que pueda cambiar en algo las investigaciones que se han llevado a cabo, porque mucho de las irregularidades pasa más bien por la forma en que se dio esta inversión de recursos públicos en un proyecto que no tenía viabilidad, que violentaba la normatividad en el tema ambiental, que se construye en una zona de alta fragilidad, que cuando empieza a haber consecuencias, como lo fue el tema del desagüe de la Villa Panamericana, no se tomaron luego medidas para que fuera clausurada con argumentos ambientales de inmediato. Un montón de omisiones que ha habido por parte de la autoridad, que luego pues ir a ver cuánto mide el muro, eso me parece ya que termina siendo irrelevante, ¿no? Siempre que hablamos de las vías panamericanas terminamos con la pregunta de qué se debe de hacer, cómo se debe utilizar o aprovechar, o si definitivamente hay que derruir aquello. No, yo creo que derrumbar es una opción ineficiente socialmente por la magnitud de la inversión que se hizo ahí. Creo que se puede mitigar el impacto que pueda haber de habitar el complejo, dándole un uso pues quizá menos intenso, que no sea de vivienda, pero que sea pues sí, de investigación, académico, donde justamente haya una situación menos, digamos, nociva para el medio ambiente. Pero eso una vez que se resuelve el tema. Yo sí creo que la información fundamental para proceder con el tema ya está. El peritaje puede quizá añadir algunas cuestiones de peritaje constructivo, de revisión de cómo fue construida tal cual la villa, porque ciertamente hubo irregularidades muy graves. Se dice que no metieron los materiales que correspondían, que hubo desfalcos en la construcción misma de las vías panamericanas. Creo que eso puede añadir, pero fundamentalmente ahí están los elementos para proceder. Y creo que la discusión tiene que ser totalmente técnica para tratar de pues, aprovechar lo mejor posible la villa, la inversión que ya se hizo y minimizar el impacto ambiental. Siendo totalmente técnica, sigue habiendo esta enorme tentación del tema político, que ya lo mencionaba David también al arranque de este análisis. Es decir, pues, puede resultarles favorable el proceder contra algún exfuncionario, ¿no? Todavía panista. Bueno, de esas denuncias, acuérdate, ya han detenido a unos por otras acusaciones en el caso de Provipe, el organismo del agua estatal. Ocampo. Rodolfo Campos. ACOL, de la Comisión por Estatal esas del Agua. denuncias de la Comisión Estatal del Agua, de alguna otra por ahí de la Secretaría de Salud, y todos han salido. O sea, los detienen, duran 2 días en la cárcel y salen por fianza, porque en este país y en este estado sigue siendo la corrupción y el desvío de recursos un delito no grave. O sea, ahí está lo delicado del asunto, y es una vergüenza que un edificio donde se invirtieron tantos recursos públicos tenga 6 años abandonado. O sea, es un edificio que se está deteriorando y no ha habido la gestión de autoridad ni de justicia para resolver rápido lo que se tiene que hacer. Y se tendría que demoler, si fuéramos estrictamente legales, se tendría que derrumbar, se tendría que demoler, porque se hizo en un lugar que violó los planes parciales de desarrollo. Por eso, cuando se estaba construyendo, cuando se tenía el compromiso encima, hubo un juez que paró la obra y estuvo a punto de no terminarse. Entonces, siendo estrictos, ahí tendría que llegar una bola de esas grandota y tirarlos para escarmentar. Porque si no, pues va a seguir pasando, como pasa con estos edificios que se pasan de pisos y luego pagan ahí una simple multa, ¿no? Eso, y porque además está latente el riesgo de que una vez que se le dé un uso a ese edificio, pues los demás, por derecho, pueden decir, si ahí hay un uso, porque yo no lo puedo tener. Y se corre el riesgo, ese es el gran riesgo y se corre el riesgo de urbanizar una zona que está pegada al principal pulmón de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, es un asunto complejo que no le han entrado por toda la madeja de intereses que hay allí. Bajo esa premisa, entonces, sería mejor derrumbar. Sonia.
Bueno, yo sí creo Como el que gobierno del Distrito Federal, si fuera, por supuesto, que si fuera completamente apegado a las necesidades de la zona, tendría que derrumbarse, porque luego hay un montón de fraccionamientos y de proyectos que están esperando solamente que se tome una decisión en torno a la Villa Panamericana y que podrán acogerse jurídicamente a las consecuencias de esta decisión. Incluso está el fraccionamiento donde está la casa del exgobernador Emilio González Márquez, que está pegadito ahí a la Villa Panamericana. Por supuesto que está la tentación del desarrollo posterior, todo lo que ha sucedido en torno a los planteles escolares que se han aprobado en esa zona, justamente pensando en que generan menos impacto, pero bueno, pues ya los especialistas han insistido en que la sola presencia del ser humano en esta zona del Bajío afecta al bosque de la primavera. ¿Alcanzamos algo de las preguntas? Vamos rápido a lo que ustedes opinan. ¿Debe comparecer el ex gobernador Emilio González Márquez a rendir cuentas sobre las vías panamericanas? Es lo que ha preguntado Canal 44. Héctor Aarón Salas dice: el día en que rinda cuentas este cínico, sentiré que mi país está cambiando. Muchas gracias por participar. James Luna Nova dice: es inocente, pregúntenle al cardenal Sandoval. Muchas gracias por participar. José Jiménez dice: claro que sí. Respondiendo a la pregunta de Canal 44, Janet Robles: es más inocente que Pepe el Toro, más rico que Trump y más cínico que Duarte, pero sabe demasiado. También agradecemos a Janet. Martín Hernando dice: esto es cosa pequeña al lado de los Moreira, Medina, Herrera Beltrán, los Durante, supongo que se refiere a Duarte. Dice Motel, Peña Nieto. Dice el Erubiel, supongo que se refiere a Erubiel, y tantos otros. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Continuamos. Caso Kurt Schmidt y su liberación. Sergio Kurt Schmidt es señalado como presunto operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación y uno de los 122 objetivos del gobierno federal. Al empresario, que la mayoría de los políticos conocían y la mayoría negó cuando fue acusado, le favoreció un amparo debido a errores jurídicos al momento de su captura. La Fiscalía General dice que tiene mucho que explicar respecto al autogobierno al interior del penal de Puente Grande. No obstante los cargos en su contra y su cercanía al exgobernador Emilio González Márquez, nunca se investigó a este o a alguno de sus integrantes del gabinete. ¿Es la detención y liberación de Schmidt otro error de la PGR o fue una venganza política? Error de la PGR, venganza política. ¿Qué otras alternativas, Jaime Barrera? A ver, por lo pronto sí deja en ridículo al comisionado de Seguridad Nacional de este país, a Renato Sales, que hace menos de un año salió a decir que se trataba de el principal operador financiero del cártel más poderoso de este país en este momento, del cártel Jalisco Nueva Generación, y que no solamente eso, sino que era productor y distribuía metanfetaminas, tengo entendido. Entonces, ¿cómo es posible que haya una acusación tan grave y que en menos de un año un juez logre su liberación, ¿no? Cuando me cuentan abogados, en ese tipo de acusaciones, en promedio, los procesos antes de una liberación o de un beneficio de un juez para enfrentar en libertad ese tipo de cargos dura al menos 18 meses, es decir, año y medio, ¿no? Entonces, desde ahí hay que reconocer el trabajo que hizo el abogado de este detenido, que es curiosamente un exdelegado de la PGR aquí, fue delegado en Jalisco, Fernando Flores se llama, ¿no? Entonces logró eso. Quien decide es un juez muy joven que tiene también una carrera meteórica ahí en el Poder Judicial de la Federación, con sede en Toluca. Entonces, bueno, pues ya la PGR dijo que va a apelar, que va a revisar cómo estuvo esta liberación, pero
vuelve a poner en entredicho la eficacia de nuestros órganos de impartición de justicia para acreditar lo que anuncian casi siempre en este tipo de detenciones. Y digo, también vale la pena comentar que se retoma todo un asunto que tiene que ver con el tema del control de las cárceles, que como lo hemos dicho aquí, es un tema por el que pasa la seguridad en las ciudades. La Fiscalía General salió a decir que se le va a citar porque está dentro de una investigación de lo que pasaba con el autogobierno en los penales de Puente Grande, en particular con el manejo de estas tienditas que tienen bajo su control el autogobierno y que son fuentes muy importantes de recursos y que están en manos de la delincuencia que controla esos penales. Entonces, pues va a ser interesante ver lo que declare una vez que atienda estos citatorios, ¿no? Justo después de que es liberado, la Fiscalía del Estado sale a decir que también estaban fincándole diferentes cargos. ¿No hubiera sido mejor que actuaran cuando ya estaba detenido? Es decir, aquí pareciera que también la Fiscalía se trata de subir, pero ya pues a posteriori. Sí, creo que también pasado. Esto pone en duda los sistemas de inteligencia y de investigación que tuvieron darse. Que se supone esta investigación fue la que tendría que haber cambiado la situación de Kurt Schmidt, porque a diferencia de otros objetivos señalados en cuanto al crimen organizado, él se movía pública y abiertamente, y la prueba es que cuando empiezan a darse a conocer las condiciones en las que funcionaba nuestro Estado, te dabas cuenta que era proveedor en algunos gobiernos, la cercanía con el exgobernador Emilio González Márquez, la presencia que tuvo en la toma de protesta del actual alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, y otras circunstancias. ¿Qué es lo que cambia? Pues se supone que una investigación en la que se funda está el proceso que se le sigue y que después, si no pudiste sostenerla, pues te habla de la fragilidad y del trabajo que está haciendo la Procuraduría General de la República en lo que tiene que ver con el crimen organizado y que tienen a este país pues prácticamente a merced, no nada más en este caso, sino en términos generales en todo el territorio nacional. Es decir, el control actual del país en muchas partes del territorio lo tiene el crimen organizado. No es extrañar que también lo tengan en los procedimientos penales que se les siguen. El asunto ahora se presta también para otras conjeturas. Pareciera entonces que nada más fue usado el caso de Kurt Schmidt con fines de golpeteo político, porque recordaremos cómo se empezó a mencionar justamente a Emilio González Márquez, a gobiernos de Movimiento Ciudadano en Puerto Vallarta, en el Guadalajara mismo. ¿Queda en ese nivel? Sí, yo creo que esa es una lectura absolutamente factible. Creo que hay una politización de la justicia donde justamente la Procuraduría o las Fiscalías de los estados utilizan este tipo de casos para mandar mensajes, para apretar, para presionar, y por supuesto la integración de las investigaciones o los debidos procesos no se cumplen y por tanto, ya sea por errores de la propia Fiscalía o de las instancias de Procuración de Justicia, salen libres, o bien porque en el judicial también los jueces pues optan por ceder a las presiones o a los compromisos o a la corrupción. Y en ese sentido sí hay una politización de la justicia, pero también hay una judicialización de la política donde muchas veces, en efecto, aunque la Procuraduría y las instancias de Procuración de Justicia tratan de hacer bien su trabajo, resulta que es en el Poder Judicial donde hay una corrupción pues mucho más profunda, yo diría que incluso en las instancias de Procuración y de investigación, y que también ahí sucede que, a pesar de que sí estuvo integrada correctamente la averiguación y demás, salen liberados. Entonces, lo que estamos viendo en el país es que se empiezan a aventar la pelotita entre procuradores y magistrados, entre ministerios públicos y jueces, donde uno acusa al otro de que es el responsable de la liberación repentina, prematura, injustificada de los delincuentes. Lo cierto es que el resultado para los ojos de la ciudadanía es exactamente el mismo. Los delincuentes están saliendo de la cárcel y, como ya se decía aquí, una parte muy grave es que muchos de estos delincuentes se paseaban por las calles, hacían negocio con los gobiernos, aparecían en eventos sociales con toda la absoluta impunidad y el descaro
total y no pasaba nada hasta que de pronto los agarran, les fincan cargos muy graves, los acusan de cosas muy, muy serias y al final, en menos de un año, salen impunemente y además defendidos, en este caso, por un exdelegado, por un exfuncionario de la Procuraduría, y eso es parte del asunto que no está regulado en este país. En otros países, cuando estás en un determinado sector y eres alguien que tiene acceso a esa información, luego no puedes estar, digamos, cabildeando en contra de la institución a la que perteneciste o de la que formaste parte. No puedes de pronto ser el acusador, el prosecutor, el fiscal y luego volverte el defensor de los acusados por la fiscalía. Tienes que, digamos, pasar un tiempo de gracia en lo que puedes cambiarte, digamos, de bando. En este país, el que pierde la chamba como subprocurador se vuelve un defensor de los criminales que un día antes perseguía. Entonces, por eso lo que está ocurriendo es que tenemos unos niveles de impunidad e inseguridad como nunca los habíamos visto en este mes de junio desde hace 20 años. Esa es la gravedad del tema. Solo en materia fiscal no se puede hacer eso. Ahí sí están obligados a aguantarse después de que salen de la institución. En lo hacendario y fiscal es lo único que tiene prohibido ese tipo de prácticas desleales. Cuando la detención, bueno, se hablaba de que este asunto iba a salpicar para todos lados, a políticos de todos los colores. ¿Puede interpretarse también como que hubo presión de parte de estos, yo les preguntaría a ambos, Sonia y Jaime, de parte de todos los políticos de los que se hablaba, bueno, perderían su carrera a raíz de este asunto? Bueno, pudo existir sin posibilidad de poderlo acreditar, que haya habido intervención, intercesión de todos estos a los que pudo haber involucrado, ¿no? Digo, lo presentaron como el objetivo 101 de 122 prioritarios del país. Y, a ver, yo no lo descartaría, habría que acreditarlo y en este momento, pues yo creo que no, yo en lo personal no tengo elementos para hacerlo. Lo que falta ver es si se le acreditan o no los temas en el fuero estatal, en el fuero común. ¿Y qué pasa con el litigio federal? O sea, la Procuraduría General de verdad se va a quedar así y se le van a caer todas las acusaciones que hizo hace menos de un año. Entonces tendría también que dar una explicación de en qué se equivocó y entonces quién es al que andan buscando. Y por el otro lado, habrá que ver si acude ante las autoridades estatales, porque tengo entendido que cuando estuvo detenido en el reclusorio federal de Puente Grande, de exalta seguridad, porque hay que recordar que de ahí se fue el Chapo Guzmán la primera vez en el 2001, la Fiscalía Estatal fue a buscarlo para preguntarle de por qué tenía ese nivel de influencia en las cárceles estatales. Él, con todo derecho a hacerlo, negó a dar esa declaración. Hoy que hay que ya se le está buscando, creo que se le está citando, habrá que ver si atiende ese citatorio, ¿no? ¿Y por qué no le preguntan a la fiscal de reinserción social? No hubiera sido, y ahora central, ¿no? No hubiera sido más fácil que preguntarle a él. Porque además, o sea, esta situación de control en las cárceles y algunos de los contratos que se asegura tiene a través de empresas, de una serie de empresarios locales que siempre se ha rumorado y que todo el mundo dice que son sus operadores y sus vínculos, se mantienen. Es decir, nada ha cambiado ni con la detención ni con las investigaciones. Y la situación en el penal, en las últimas evaluaciones que ha hecho México Evalúa, y algunas otras organizaciones que revisan los centros penitenciarios, vuelven a meter a Jalisco en el autogobierno. O sea, no ha cambiado. Sale siempre entre los primeros 5 lugares en cuanto al tema del autogobierno. Entonces, nada ha cambiado, todo sigue siendo igual. Te hace falta muchísimo para desmantelar eso, ¿no? Y sería más fácil preguntar primero adentro. Pues sí, exacto. Si hay un responsable de los penales, pues pregúntale a ese responsable de los penales porque permite que el control lo tenga Smith. Exactamente. Vamos a los comentarios que ustedes nos ofrecen a través de nuestras redes sociales. ¿La detención y liberación de Kurt Schmidt es otro error de la PGR o fue una venganza política? La pregunta Canal 44, Samuel Torres, ¿están coludidos todos los políticos con este narco sobre todo Alfaro y MC? Dice, gracias por hacernos llegar su comentario. Tenemos más, parece que es el único de momento. Nosotros nos vamos a la pausa y continuamos.
La Asamblea del PRI, las alianzas y frentes opositores. El Partido Revolucionario Institucional convoca a la 22ª Asamblea Nacional y dentro de la misma a 5 mesas nacionales temáticas. En Jalisco se realizará una de las más importantes, con el tema Visión de Futuro, y donde afirman que ahí se definirá el futuro no del PRI, sino de todo el país. Debatirán durante 2 días y el sábado 12 de agosto será en la Asamblea Nacional encabezada por Enrique Peña Nieto, donde se darán a conocer las conclusiones. Van en aumento los rumores de que son definitorias respecto a quién será el candidato del PRI a la presidencia de la República y al gobierno de Jalisco, además de que Jorge Aristóteles Sandoval podría unirse al gabinete federal. ¿Crees que el PRI puede dar un viraje y convertirse en una opción competitiva rumbo al 2018? Ahora sí que estamos ante un circo de varias pistas, porque por una parte está lo de la Asamblea del PRI, pero por la otra también el tema de las alianzas, a las que ya también Movimiento Ciudadano dice, desde el tema del frente opositor, pues claro que sí nos integramos, ¿no? Aunque a nivel nacional, MC, pues no pinta. Sí, yo creo que ahorita es un momento crucial de definición de estrategias y reglas de los distintos partidos políticos de cara al 2018. En el caso del PRI, lo que va a ocurrir el sábado muy probablemente es que quiten algunos candados para abrir la baraja, es decir, no van a exigir ni que los candidatos o el candidato haya tenido un puesto de elección popular, ni tampoco que sea militante. Eso permite que entren al juego gente como Narro, como Nuño y como y el más importante, Mid, ¿no? que es como el que están ahí. Eso permite que además estén Osorio Chong y los otros aspirantes y le permite al presidente tener la baraja completa. Es interesante eso porque muchos están midiendo que los que tienen más potencial de crecimiento hoy son Narro, Mid y Nuño, aunque todavía tienen un reconocimiento muy bajo. En el lado del PAN y del PRD, creo que lo que están tratando es de cocinar una alianza muy rápida, un frente amplio democrático, donde en efecto ya se sumó Movimiento Ciudadano abiertamente, aunque no hubo nadie de los de MC en este foro del sábado pasado de los Galileos, la corriente más frentista del propio PRD, pero estuvieron muchos otros actores que revelan justamente cuál es un poco la intención ahí. Y ya hubo un video de Dante además en las redes sociales. Ya abiertamente diciendo vamos por el frente. Y en ese sentido lo que va el PAN y el PRD están tejiendo es una alianza donde evidentemente el PAN, siendo un partido más grande que el PRD, tendría mano en la candidatura por la presidencia de la República y el PRD tendría entonces, por tanto, mano en la candidatura por la Ciudad de México. El problema es que con ninguno de los que pueden ser aspirantes, Margarita Zavala, Ricardo Anaya o Miguel Mancera, hay una cuestión, hay una posibilidad de futuro en esa de frente. Entonces están pensando en alguien externo. El problema del frente es que cuando se le pone nombre y apellido empieza a haber peros y eso es lo que lo hace muy difícil. ¿Qué sucedió en el Estado de México? Ahí tronó, en el tema del nombre. Que alguien ya la resumió así, ¿no? Hablaremos de frente hasta que salga el nombre del candidato, ¿no? Ahí se termina el asunto. En el PRI creo que se juegan... ¿Cómo llegan al 18 el PRI? Y creo que su gran reto es no salir divididos, porque si salen divididos, pues van a irse al cuarto, al tercer lugar, sin duda en el 18. La única posibilidad de llegar con cierta posibilidad competitiva es que se pongan de acuerdo, salgan unidos y no sea un rompedero de platos ahí en estas mesas que tendrán en 6 estados, incluido Guadalajara, donde a Guadalajara viene Beltrones, viene Nuño, viene Osorio, pues va a estar pesadita, y se va a hablar del futuro del PRI. Al futuro del PRI también hace que se relativice mucho la importancia de los candados, porque finalmente si se abren los candados y el PRI va a una alianza, pues en la alianza esos candados se abran o se sigan cerrados, no importan, porque en una alianza pues esos candados no rifan. En ese sentido, también se dará una señal de si el PRI de verdad está pensando en ir en una alianza o solo está simulando su interés en el frente opositor, en su afán y su estrategia muy recurrida de pulverizar el voto y llegar con alguna posibilidad por su voto duro, ¿no? Entonces digo, eso va a ser interesante, ver qué hacen y qué diagnóstico y qué estrategias toman al llegar a una asamblea, es la 22 creo, con
claras señales de debilidad y en picada, ¿no? Una baja aprobación presidencial, 2 años electoralmente malos, el 15 y el 16, con encuestas poniéndolos en el tercer lugar, con la gente con grandes negativos del PRI. Entonces, ¿qué van a hacer para tratar de recuperarse en tan poco tiempo o de llegar con alguna posibilidad para el 18? ¿Qué es más relevante en estos momentos, el eventual frente opositor o en realidad las posibilidades de que el PRI renazca como el ave fénix? A ver, yo lo que creo es que en este momento los partidos van a vivir más bien las disputas internas y la lucha más encarnizada. Creo que incluso el PRI en estos trabajos previos a la Asamblea todavía lo veremos mesurado y tratando pues de construir parte de la estructura, pero en el fondo la disputa que estamos viendo entre el grupo del presidente y los que consideran que deben seguir apostándole a los priistas llamados tradicionales, cada vez es más ríspida la relación. Vamos a ver qué resulta de estos trabajos y, como dice Jaime, ¿no? Si puede encontrar una manera de entender que lo más importante es salir fortalecido. Si siguen en esta disputa de quién va a ser el candidato, el PRI va a terminar con una asamblea como muchas que les hemos visto, discutiendo temas que a nadie le importan, que todos votan en automático y que después se vuelven nada más un relleno y un distractor para el verdadero pleito. Y algo similar sucede en este frente opositor, en donde quizá el problema más grave del frente son las diferencias al interior del Partido Acción Nacional. Es decir, mientras el conflicto interno del PAN siga tan álgido y se sigan diciendo tantas cosas entre los panistas, yo no veo cómo puedan ofrecer condiciones de que va todo el PAN a esta alianza de un frente opositor. Y ante este panorama incierto tanto para el PRI como para el frente opositor, ¿sigue siendo el gran ganón Andrés Manuel López Obrador? Pues yo creo que sigue encabezando claramente las encuestas, en todas las encuestas, y sí es el candidato a vencer. El frente no se quiere definir como un frente anti López Obrador ni anti-PRI, pero creo que es mucho más anti-López Obrador que anti-PRI. Al PRI lo dan por hecho que va en tercer lugar, creo que arranca en tercer lugar, y va a depender mucho de los candidatos. Si el frente cuaja en torno a un candidato externo, incluso nombres, se han barajeado nombres que no son, digamos, factibles, pero que llaman la atención por la cohesión que generan, como Woldenberg, que lo destapó Krause en uno de los foros de los Galileos, y que a todo el mundo dijo, claro, todo el mundo respetamos mucho a Woldenberg, pero no lo vemos haciendo campaña por el frente. Entonces va a depender mucho de quién vaya. Si es Margarita, el PRD no va. Si es Ricardo Anaya, puede ir una parte del PRD, y si es Mancera, el PAN definitivamente no va. Entonces es muy complicado el nombre. En el lado del PRI, por ejemplo, si fuera Meade, que aunque en efecto, como lo decía Jaime, el tema de los candados es irrelevante si van en una alianza, como todavía no hay esa alianza con el Verde, con los demás posibles partidos satélite, que es una negociación que puede ser costosa para el propio PRI, el hecho de quitarle esos candados permite que el PRI pueda ir solo con este candidato que sí jalaría a un sector del PAN. Fíjate. Porque hay que recordar que Meade no solo ha estado en el gabinete de Peña, sino también lo estuvo en el de Calderón, y podría ser un factor que cohesione a esa parte del PAN que no quiera ir con el Frente Amplio si no es alguien del agrado del grupo de Calderón. Entonces, es muy complicado todavía saber. Lo cierto es que se antoja difícil que pueda cuajar el Frente por esta razón. Por los nombres. Por los nombres. Y entonces, al final, lo que podemos estar esperando es que el PRI tenga un candidato más bien tradicional que alguien, digamos, progresista, y por tanto, en efecto, arranque desde un tercer lugar y probablemente termine en un tercer lugar. Un candidato del PAN, que puede ser el propio Ricardo o Margarita, pero el PAN solo, alguien del PRD, y entonces el PRD sí se puede ir a cuarto, y Andrés Manuel, sin duda, pues es el que arranca mejor, con la posibilidad de ir sumando buena parte del PRD, porque hay un grupo muy importante, varios corrientes del propio PRD, que todavía se mantienen en el PRD, porque están estirando la liga, pero en el momento en que el PRD se vaya por la alianza, por el frente opositor, se irían a Morena. Sí, a ver, aunque muchos decían que era la asamblea para abrir las cartas pensando en mí, yo creo que de esta asamblea y de estas discusiones de este fin de semana del sábado, que es la principal, la que encabeza el presidente, no creo que salgan con el nombre, desde luego, ¿no? No. Pero efectivamente, yo creo que en el PRI este escenario de una postulación de Meade que jale
a los inconformes del PAN, sobre todo del calderonismo, incluso en una alianza de facto, aunque no formal, con el PRI que fortalezcan la candidatura de Meade, puede ser una salida para lo que va a ser más seguro que pase en el PAN, ¿no? Que salga Ricardo Anaya o alguno de ellos. Algo que suceda en el PAN, lo que está sucediendo un poco en el PRD, que el PRD no va a ser una alianza formal con Morena, pero muchos de los cuadros del PRD, que más bien ven por su futuro personal que por el del país, pues ya están saltando al barco morenista, ¿no? Como Pablo Gómez, en fin, todos los que anunciaron esta semana. No han anunciado el PRD, es lo interesante. No, se mantienen porque hay que mantener el... Hay que cuidar rancho. Hay que cuidar rancho. Vamos a lo que ustedes nos comentan a propósito de este y de los temas que hemos tocado en esta ocasión aquí en Controversia. Gracias también a quienes han participado en Twitter en la encuesta que le ha ofrecido Canal 44. Y con mucho gusto, bueno, damos salida. ¿Darías tu voto para gobernador de Jalisco a Enrique Michel, quien se vistió de rey para celebrar su cumpleaños? Es lo que ha preguntado Canal 44. 37% dice es irrelevante para el voto. 46% dice perdió mi confianza. Y 17% dice que le generó empatía. Muchas gracias a ustedes que han participado en nuestra encuesta. Y también tenemos algunos comentarios. Dice Carlos Ochoa Jiménez, jamás se lo aceptaré y lo vamos a castigar con no votar por él si se quiere lanzar para gobernador. Si eso hace ahorita, dice. Muchas gracias, Carlos Ochoa Jiménez, por el comentario. Y bueno, pues estamos llegando justamente ya al cierre de este espacio, agradeciendo por supuesto a ustedes el favor de su compañía. Compañeros, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy amables. Bueno, nos vemos la próxima semana.